¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a un encuentro más de Casa Bíblica Argentina. Acompáñame con esta oración y damos inicio a este gran momento que estaremos meditando en la palabra de Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar juntos nuevamente compartiendo tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo y que podamos aprender grandes riquezas para seguir transformando nuestras vidas y para seguir aprendiendo y cambiando en todo momento de todo lo viejo y que podamos revestirnos de todo lo nuevo. Gracias, Padre, por todo. Amén. Amén. El mensaje de hoy se llama La revelación de Jesucristo. Está basado en Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Así que si tienes tu Biblia, vamos a estar leyendo algunos versículos, la mayoría en referencia a Apocalipsis 1. Y empezamos diciendo lo siguiente. Cuando leemos el diccionario, podemos ver, fíjense, Apocalipsis significa, o en la gran mayoría de los diccionarios, dice fin del mundo. O también situación catastrófica. Y aunque hay otras definiciones más acertadas, como revelación, hay una muy interesante que quizá la encuentren y es quitar el velo. Quitar el velo. De hecho, ese es el verdadero significado según la palabra de Dios. Cuando leemos el libro de Apocalipsis 1:1, por ejemplo, vemos que comienza justamente diciendo la revelación, porque este es el verdadero significado, ¿no? Viene de revelación, de revelar algo. La palabra Apocalipsis se divide en dos partes, que es apo y calipto, que significa fuera, y cubierta, algo así como quitar la cubierta, en referencia a revelar, revelación, manifestar, mostrar, o apartar el velo. Leamos Apocalipsis
1:1 dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este libro de Apocalipsis es sobre lo que Jesucristo nos quiere revelar. Dios, ¿no?, entrega, le da la revelación a Jesús, Jesucristo, se la entrega a un ángel, el cual se la entrega a Juan, y Juan debe entregarla a los siervos. La revelación es solamente para los siervos de Jesucristo. Otros, si no buscan a Cristo, no van a entender la revelación. Qué importante, ¿no?, tener presente a Cristo como centro de todo y buscarlo a Él profundamente. Entonces decíamos que el libro de Apocalipsis es sobre, primero, lo que Jesucristo nos quiere revelar, pero también es la revelación de sí mismo, la revelación de Jesucristo, de Él mismo. No solamente lo que quiere revelar, sino se revela a sí mismo. ¿Qué es lo que nos quiere revelar, según leemos? Es las cosas que deben suceder pronto, como dice en el versículo 1. Pero es interesante que también se revela a sí mismo a lo largo de todo el libro de las revelaciones de Jesucristo, de la revelación del Señor, o sea, Apocalipsis. Este capítulo 1 ya nos da un adelanto impresionante de quién es Jesucristo. Veamos, ¿no? El versículo 1, capítulo 1, versículo 5 dice, testigo fiel. También en el versículo 5 pueden leer el soberano de los reyes de la tierra. También pueden leer en el versículo el primogénito de los muertos. Ya vamos 3. Testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Si leemos el versículo 8, leemos el alfa y el omega, el principio y el fin, que significa el primero y el último. Referencias que están también en el versículo 11 y 17. Lo que es, el que era y el que ha de venir. Ahí mismo en el versículo 8. Y también el Todopoderoso. Son adelantos impresionantes solo en el capítulo 1 acerca de quién es Jesucristo. Jesucristo se revela de manera impresionante. Por eso, muchas veces resulta raro, extraño, recordarlo como alguien moribundo, como el pobrecito sufriente, o también como el bebé Jesús en el pesebre. Hay muchas referencias, que todas esas son referencias de lo que fue su paso como ser humano, la peor parte en la historia de Jesucristo fue su paso por esta tierra. Y la mayoría de las referencias están enfocadas al dolor, al sufrimiento, por el paso que tuvo en la tierra. Y también llevando al imaginario de las personas a pensar, a creerlo, a verlo, a Jesucristo como alguien con poca suerte. Le pasó de todo, la pasó re mal. Y esto trabaja en el imaginario de las personas. Además también no solamente las referencias, sino lo que representa o cómo lo representan a Jesús, ¿no? Cómo se identifica hoy en día, incluso desde el cristianismo, la simbología. La cruz vacía, pero también la cruz con un Jesús, entre comillas, Jesús colgado, herido, con cara de ese emoji de sufrimiento y de dolor,
O también se identifica el cristianismo con el pescadito, ¿no? Esas dos líneas que hacen una intersección y que se asemeja un poco al alfa, a la letra alfa del alfabeto griego, ¿no? Si ponen simbología cristiana en algún buscador de internet, les va a aparecer todas estas cosas y muchas más. Pero revisemos lo que dije antes, las referencias del capítulo 1 con respecto a Jesucristo, que no tiene nada que ver ni con la simbología ni con las referencias por su paso humano. Y la primera que leíamos es testigo fiel. Testigo fiel. Esto muestra, si es testigo fiel, es que es un testigo que su testimonio es verdadero. O sea, que tiene la verdad. Es la verdad encarnada, para mostrar con su propio cuerpo, como lo hizo, su fidelidad a la misión del Padre. Un testigo fiel es alguien en quien se puede confiar. Su palabra vale. Vale, es un testigo fiel. Da veracidad, confirma la verdad que ha vivido y experimentado. Testigo fiel, por eso la palabra testigo fiel refiere a esto. La segunda es el primogénito de los muertos, en el versículo 5 de Apocalipsis 1. Y para esto quiero también que leamos Colosenses 1:18, que dice lo siguiente. Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que tenga la preeminencia en todo. Colosenses 1:18. O sea, el primero para vencer por sobre la muerte y dar vida eterna. El primero para vencer, para que ahora todos nosotros seamos sus criaturas, sus siervos, los que confesamos estas grandes verdades. La otra es el soberano de los reyes de la tierra, que está por sobre todo. El soberano. No hay mucho para explicar. El alfa y el omega también. Principio y fin, primero y último. Esto significa que Él es todo, todo. El alfa y la omega son las primeras y las últimas palabras del alfabeto griego, que era el alfabeto que se utilizaba en esa época. Es como decir hoy, desde la A hasta la Z, es decir, todo. Jesús es todo. Es quien completa todo. Llena todo, porque Él es el todo. Efesios 1:23, si quieren tomar nota, que dice, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otra referencia, el que es, el que era y el que ha de venir. Esto habla de eternidad. Es quien cumple todas las cosas. La otra referencia es el Todopoderoso, en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis. Y es evidente lo que significa estas palabras, ¿no? Todopoderoso. No hay tampoco mucha explicación que dar. Es evidente. Es por esto que toda referencia, símbolo o simbología de Jesús está tan lejos de lo que realmente es Jesús. Está muy lejos. Estuvo pocas horas en una cruz.
pero una eternidad futura a la diestra del Padre. ¿Por qué hace referencia a esas pocas horas? Cuando lo mejor, lo más importante es hacer referencia a la eternidad futura, no esos... En la cruz estuvo unas horas, ¿no? Y nada. Y ahora ponen como referencia a ese pequeño paso. Está bien, sí, es la victoria de Jesucristo ahí en ese lugar que murió, pero más que la cruz, ahí vemos la importancia de su muerte para en la muerte misma vencer al dominio de la muerte. Que también leeremos un poco en lo que estamos viendo de Apocalipsis. Jesús estuvo sufriendo colgado de un madero, lo cual es símbolo de maldición, según Gálatas 3:12, que dice maldito todo el que es colgado en un madero, pero lo importante es la suma exaltación. Filipenses 2:9, la suma exaltación. Por eso debemos reenfocarnos para tener la revelación de Cristo en su totalidad, en su plenitud, no en su miseria. Porque el poderoso, el todopoderoso que acabamos de leer en las referencias que vimos, les puedo asegurar que es mucho más grande que un bebé en un pesebre. Y sin darnos cuenta, posiblemente nos desviemos un poco de la gloria de Jesucristo por la simbología y por el imaginario. Por eso necesitamos la revelación de Jesucristo, reenfocarnos. Leamos un poco más Apocalipsis. Veamos la revelación de Jesucristo. Acompáñame a Apocalipsis 1, vamos a leer el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. De nuevo, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que no sale de un bebé en un pesebre, sale del más grande de todos los tiempos. Versículo 13, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Era semejante a ese que vino a la tierra, era muy parecido, pero no se equivoquen. No es ese que estaba en la cruz, no es ese que estaba en el pesebre. 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Eran como llama de fuego sus ojos. Sus pies eran semejante al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada, aguda de 2 filos. La palabra misma de su boca, la palabra que es el mismo encarnada, la espada de 2 filos que penetra. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ese es Jesucristo. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
No necesito la representación de Jesús, necesito a Jesús. No necesito una referencia al que era hombre, necesito al otro, semejante al hombre, pero no, aquel que está reinando, ese necesito. Necesito la revelación de Jesucristo en mi vida. Quiero que también pensemos en el libro de Apocalipsis de la siguiente manera. Cuando comenzamos dijimos que muchos relacionan la palabra Apocalipsis con una situación catastrófica, con algo que infunde miedo, una situación de miedo, con el fin del mundo, con un caos, o como algo que es mejor evitarlo. Dice John MacArthur que muchos confunden el libro de Apocalipsis porque lo ven como un misterio extravagante. Pero lo que te estoy hablando ahora es porque quiero tomar esto que te estoy diciendo, comentando, lo que estamos hablando, para ejemplificar la necesidad que tenemos de la revelación de Jesucristo. No es algo que hay que evitar, no es un caos, no es algo catastrófico. Jesucristo le dijo a Juan cuando cayó como muerto, no temas, no temas, sácate de la cabeza el caos que te muestran las películas de Hollywood. Mirá a Jesús. Desde la necesidad que tenemos de Él y de su revelación, la revelación de Jesucristo, Hebreos justamente dice que debemos acercarnos confiadamente a lo que Dios quiere revelarnos. No pensarlo nunca de otra manera, sino es con confianza. Esto no lo digo solamente por este libro de Apocalipsis, que a muchos quizás les genera muchas de estas cosas que quiero erradicar. Solo lo digo, lo digo por toda su palabra en su total esplendor, toda su revelación y todo lo que Dios nos enseña todo el tiempo para modificar nuestras vidas para salvación. Para salvación. Esto me lleva a otro punto también muy interesante, y es también el por qué quiero hablar, o por qué estoy hablando de este hermoso libro hoy. Leamos lo siguiente, Apocalipsis 1:3, seguime en la lectura. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y estas tres cosas que te quiero comentar son las siguientes. Uno, acá dice claramente que es bienaventurado el que lee este libro. Yo quiero ser bienaventurado. Por eso lo voy a leer. Lo que estamos haciendo ahora es participar de una bendición. Y yo no me quiero perder esta promesa, esta bendición de Dios que está acá. Y si su palabra dice que hay buena ventura por leer este libro, no me voy a perder la oportunidad de esto. Así que cada tanto volvemos o volveremos a este libro, como tantas veces lo hacemos, para permanecer en esta bendición, leyéndolo. La otra bendición es
el que oye las palabras, no solo el que lee, sino también ahora el que oye las palabras de esta profecía. Una segunda bendición es para los que oyen las palabras de esta profecía, así que la vamos a leer y la vamos a oír. Prestar atención para ser parte de la revelación divina, que es para bendición. Tercero, el que guarda estas palabras escritas. Es la tercera bendición para el que las guarda, las atesora. Guardemos esto para ser parte de esta otra bendición, 3 bendiciones por la cual hoy precisamente estamos viendo esto, para participar. ¿Cómo no van a ser bienaventurados los que vemos en estas líneas a Jesucristo como Señor de todo, a quien adoramos cada vez por el hecho de poder entender cada día un poco más de su gloria? Veamos un poco más de su revelación. Juan escribe este libro por orden de Dios y de parte del Espíritu Santo a las iglesias de toda Asia, para revelación de Jesucristo. Así que leamos lo siguiente, versículo 4, dice lo siguiente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias a ustedes y paz de parte del que es, y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto habla del Espíritu Santo, el 7 representa la perfección, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria para siempre, jamás. Amén. Leemos en esta línea sobre el soberano, el que nos libró a nosotros, nuestros pecados con su sangre, no constituyó en su reino sacerdotes para Dios su Padre. En pocas líneas leemos la revelación que a lo largo de la Biblia se nos va revelando, y en pocas líneas podemos leer la magnitud de aquel que nos ha dado vida abundante. Es como que en pocas palabras dice muchas de las cosas que se narran en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en la obra de Jesucristo a través de los libros, pero es con tanta claridad que lo único que me lleva a decir es: necesitamos la revelación de Jesucristo. Necesito la revelación de Jesucristo en mi vida. Se debe revelar su verdadera identidad en mí. Si esto pasa, ya no me importará nada todo lo demás. ¿Por qué no me va a importar ya nada todo lo demás? Porque el primero y el último, el que vive, quien estuvo muerto, es verdad, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es quien me sostiene. ¿Qué otra cosa más puedo llegar a querer? ¿Estuvo muerto? ¿Estuvo colgado? Sí. Pero ahora vive por los siglos de los siglos. Enfócate. Ese es quien me sostiene. ¿Qué más puedo llegar a pedir o querer?
Prefiero al real y verdadero Dios. No un talismán colgado del pecho. Necesito al Jesucristo Todopoderoso y no una Biblia bajo la almohada o la cama como si fuera un procedimiento de espiritismo, brujería o como una superstición. Necesito al Jesús que recién hemos leído y hablar directamente con Él. Y no recitar rosarios todo el día como si fueran mantras. Necesitamos la revelación de Jesucristo. Y el futuro de bendición que tenemos por delante, necesitamos su revelación. Y ese futuro no lo va a dar el café, la borra del café, el horóscopo, la lectura de la mano, el tarot, la clarividencia, o cualquier estupidez que ofrecen por ahí. Necesito el futuro de Jesucristo en mí, porque mi futuro está en Cristo Jesús, nuestro futuro está en Él. ¿Y saben una cosa? He aquí que viene con las nubes. Mira el versículo 7. Apocalipsis 1, 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, o sea, los que lo rechazaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor viene, y todos se postrarán ante él, y todos reconocerán que Jesús es el Señor. ¿Estás preparado? Porque vienen las nubes. ¿Reconocerás a Jesucristo el Señor? ¿Desde el lago de fuego? ¿Desde un lugar poco privilegiado? ¿O reconocerás a Jesús el Señor estando con Él reinando? Todos reconocerán que Jesús es el Señor, pero tenés que estar posicionado en la victoria de Cristo. Todo ojo le verá, los que lo aman y los que no. Él viene, nada ni nadie lo puede parar. Toda la tierra será llena de su gloria, todos se postrarán ante Él. Él es el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Ora conmigo. Padre, revélate a nuestras vidas, que podamos entender tu grandeza. Necesitamos tu revelación, necesitamos comprender lo magnífico, lo todopoderoso, lo grande que eres. Ayúdanos, Padre. Te amamos. Te reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas, como el victorioso sobre la muerte y el Hades, como aquel que reina en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Ayúdanos, Padre, a entender quién tú eres, para poder enfocarnos con entendimiento en tu palabra, en tu revelación. Quítanos el velo, Padre. Quítanos el velo, Señor.
Danos, Padre, entendimiento. Que tu Hijo Jesucristo sea en nosotros lo que tiene que ser, el todo, en todo, por todos y para todo. A Él es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, que puedas tener un encuentro diario con el más grande de todos, Jesucristo el Señor. Dios te bendiga.